Esta semana en el canal de YouTube del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torlavega os traemos una conversación con Leticia Díaz, la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria. Nos va a contar cómo llega a la política, sus primeros pasos, su paso por el Gobierno de Cantabria, cuáles son sus inquietudes, cómo es esta legislatura desde el Parlamento. Una conversación estupenda que no os podéis perder. Con Leticia Díaz. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a la portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ya veo Eres que... la primera, eres la primera en venir al canal de YouTube de Vox Torlavega. Es, bueno, pues una experiencia que queremos compartir con el resto de torlaveguenses, con la gente que nos quiera ver. Y por aquí, bueno, pues pasan muchos contenidos y entre las cosas que queríamos tener es también, bueno, pues charlar un poquito pues con la gente que está en primera línea, que está en primera línea con el partido, que está defendiendo, bueno, pues en momentos complicados como son los de ahora, que está defendiendo pues, a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestra nación y que, bueno, queríamos charlar un ratito con vosotros y conoceros un poquito más, porque más allá del perfil político que más o menos le conocemos, pues también hablar un poco de las personas, ¿no? Porque yo creo que al final los políticos también, o principalmente somos personas, con lo cual, bueno, pues darte las gracias por estar aquí y empezar por decir que no es esta tu primera experiencia política, sino que ya tuviste altas responsabilidades en la administración. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus primeros pasos en la política. Bueno, lo primero que es todo un honor inaugurar este canal de Vox Torrelavega. Ya sabéis que yo os admiro mucho porque sois muy activos, porque estáis siempre intentando innovar y, bueno, llegar, sobre todo intentar llegar a la gente que al final es a la que nos debemos cuando estamos prestando un servicio público. Bueno, yo, como sabéis, soy funcionaria del Gobierno y mi primera experiencia política pues fue en el año 95-96, cuando yo llegué a vivir al municipio en el que vivo ahora, que es Mediocudello. Y allí, bueno, pues lleguéis y había una vacante, no, que se habían quedado sin junta vecinal. Se había marchado el presidente a vivir a otro municipio y los vocales pues no estaban por la labor. Entonces, yo me involucro mucho en todas las cuestiones sociales y ahí había un colegio y yo estaba muy involucrada también en echar una mano y en el vecindario, bueno, en fin, que estuvimos luchando porque había una cantera en el otro municipio que hacía la vida imposible a la gente en el pueblo. Bueno, había explosiones cada poco y la gente lo pasaba mal. Y entonces yo, de alguna manera, pues hice una asociación con los afectados para intentar ponernos de acuerdo y movilizarnos. Bueno, no sé cómo, pero en unos meses que llevaba viviendo allí, pues me vi presentándome a presidenta de la Junta Vecinal por una asociación de vecinos, porque no No estaba... tenías ningún contacto ni estabas dentro de ningún partido Nada, en nada, político. no estaba vinculada políticamente a nadie y ya digo, me vi ahí, ¿no? Bueno, me presenté a presidenta de la Junta Vecinal y salí de presidenta de la Junta Vecinal bueno, y a partir de ahí mucho contacto con la gente, resolver problemas. Al final es, como yo digo, estar a pie de obra, ¿no? Fines de semana donde me iba a medir suertes porque había un vecino que no estaba de acuerdo con la cerca, con lo otro, bueno, todas estas cosas que pasan en los municipios y que hay que arreglar, ¿no? Y eso fue, bueno, un aprendizaje interesante. Yo en el año 96 ya... Sí, dime. No, teniendo en cuenta, no hemos llegado todavía, pero teniendo en cuenta las responsabilidades que posteriormente has tenido en gobiernos regionales, en el Parlamento, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre esa política municipal, esa política ligada al vecino, con el resto de administraciones y tal? ¿Dónde está exactamente Es que las grandes diferencias? el tipo de materias que tratas, el tipo de problemas que abordas, pues es muy distinto en unas administraciones y otras, ¿no? Desde luego, una junta vecinal es lo más cercano a la casa de uno, porque
los problemas que te plantean son de este índole, ¿no? Oye, hay una instalación que nos está haciendo daño en el día a día, que no podemos tener una vida normal, que ha dañado nuestras casas, o tengo un problema con un vecino. Bueno, las cosas del día a día, ¿no? Las cosas del día es importante. Yo creo que todas las esferas son importantes. Lo que pasa que es cierto que en algunas trabajas para una colectividad inmensa y en otras, pues, solucionas el problema de ese vecino, de esa persona o de ese colectivo de vecinos que te plantean una dificultad. Eso en el ámbito local. Sí, continuamos. Entonces, estás en la junta vecinal, te Estamos incorporas. hablando del año 96, 97, Ayer. bueno, todos esos 97, 98, 99, luego estuve mucho tiempo ahí, ¿no? En el año 99 me llama por teléfono a mi puesto de trabajo el consejero de Sanidad, que era Jaime del Barrio. Sanidad y Bienestar Social. O sea, era Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. Bienestar Social se llamaba entonces. Partido Popular. Partido Popular, sí. Yo ya digo que no estaba ni afiliada ni... Y me dice que tiene conocimiento de que soy una persona muy implicada en mi trabajo como letrada y a mí me daban muchos asuntos para resolver como letrada del gobierno que tenían que ver con esa consejería. Y entonces había visto mis informes técnicos, los juicios que llevaba de su consejería y, bueno, pues le parecía que tenía mucha implicación y conocimiento en ese área y me pide que sea secretaria general de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Uf, un Año salto 90, importante. año 90, sí, bueno, año 99, digo. Y yo dije, bueno, pues, oye, otro aprendizaje. Adelante. Bueno, pero le dije también, digo, mira, yo soy una funcionaria técnica, no estoy metida con una implicación política, sí que estoy en la junta vecinal de mi municipio, de mi pueblo, pero que vamos que... Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar allí y a veces yo digo que tengo la poca virtud de encontrarme en el lugar inoportuno en el momento inadecuado. Porque en ese momento, en el año 99, se planteaba a las comunidades autónomas que estábamos pendientes de recibir el traspaso de la sanidad, que había que recibirlo en el año 2000 y que estaba todo por hacer. Entonces yo me encuentro con que tengo que empezar a analizar lo que entonces era el INSALUD, a estudiar todo el INSALUD por dentro hasta el más mínimo detalle para poder llevar a cabo una negociación del traspaso de la sanidad a Cantabria, con la salvedad de que en aquel momento yo era consciente de que en una comunidad pequeña como la nuestra, una transferencia tan importante, la mayor, mal recibida, mal evaluada, podía suponer la viabilidad de la comunidad autónoma. Así que la broma no fue pequeña. Trabajé a destajo. Cuando digo a destajo es que yo salía muchas veces de la consejería a las 4 y a las 5 de la mañana, ya sabía poner la alarma y fue una etapa de muchísimo, muchísimo trabajo. Cuando alguien en estos momentos está planteando que esa fue una decisión que a Cantabria le ha lastrado económicamente, el de aceptar la transferencia de sanidad, allí tú tienes un montón de información, no sé cuál es tu... Bueno, es que, vamos a ver, fijaos, no es por echarme flores, yo en esto soy muy humilde, yo creo que las personas hacemos las cosas lo mejor que podemos y acertamos y a veces también nos equivocamos, pero es que hasta entonces estaba llevando sanidad en el Partido Socialista Rosa Inés y recuerdo que, vamos, fueron muchos los socialistas que reconocieron que aquel traspaso se hizo muy bien, bien evaluado, bien hechas las diferencias de costes. Fue una negociación durísima, donde hubo un momento en el que la cuerda estaba tan tensa, y eso que gobernaba el Partido Popular en el otro lado, pero la cuerda estaba tan tensa que llegamos a decir, porque sabíamos la importancia de aquello, llegamos a decir no pasa nada, nos quedamos Ceuta, Melilla y Cantabria sin el traspaso de la sanidad ya arreglado, ¿no? Y vamos a ser los únicos. Que siga siendo de ámbito nacional y que siga el Estado en Madrid. Estábamos dispuestos a no recibir aquel traspaso. Y tanto también se esforzó y se tiró de la cuerda que nosotros utilizamos un dato muy, muy importante. Y es que nuestro buque insignia, la empresa más grande de toda Cantabria, que no lo olvidemos,
es el Hospital Marqués de Valdecilla y es el Servicio Cántabro de Salud, bueno, pues teníamos que conseguir que hubiera una financiación, porque sabéis que en aquel periodo de tiempo, siendo yo secretaria general, sin haber recibido todavía el traspaso de la sanidad, pues lamentablemente se produjo el derrumbe de aquella fachada, bueno, fallecieron trabajadores, fallecieron personas que, bueno, pues que fue aquello una situación muy dramática. Para nosotros fue duro. Entonces llegó Romay Beccaria, llegaron, bueno, las personas que entonces gestionaban en el InSalud. Recuerdo, por cierto, que en la negociación el director general del InSalud era Núñez Feijóo. O sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Ahí nos tuvimos que batir el cobre y ya digo, fue una negociación dura, pero yo sinceramente creo, honestamente, que lo trabajamos lo mejor que pudimos y que éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos encima. En aquel momento... En aquellos, así, ya que estamos así como en confianza, en aquellos momentos con Núñez Feijóo trabajando pues, más o menos en un ámbito parecido juntos, ¿cuál era la imagen que tenías tú de ese Núñez Feijóo? Pues un gestor durísimo, durísimo en cuanto a la negociación, muy duro, muy duro. Yo a veces llegaba a Cantabria y le decía al consejero, era más fácil negociar con uno de otro partido, porque encima aprieta y... Claro, es de los nuestros y nos aprieta. Eso es, ¿no? Y no, bueno, además hicimos un trabajo de verdad. Tuvimos que crear hacer la ley de creación del Servicio Cántabro de Salud, la ley de ordenación farmacéutica, la ley de ordenación sanitaria, la ley que, por cierto, fuimos pioneros, cuando ahora se habla de lo sociosanitario, pero en el año 99 nadie hablaba de lo sociosanitario. Entonces, fuimos pioneros en nuestra Dirección General de Salud Mental, otro tema que ahora todo el mundo habla, pero que en el año 99 no se hablaba tanto de la salud mental. Nosotros teníamos una Dirección General de Salud Mental. Tuvimos la primera Dirección General de Ordenación Sociosanitaria, que bueno, de verdad, innovamos, creo que formamos un buen equipo y se trabajó muy bien. Un trabajo inmenso y además... yo que te conozco algo, siempre con tu visión, esa visión social, esa visión, bueno, pues de amparar a los que más lo necesitan, siempre en el punto de mira. A ver, yo creo que ¿no? El que no, ¿cómo es la frase? No sé quién la dijo, si fue San Juan Pablo II o quién fue, que quien no vale para servir no sirve para vivir, ¿no? O sea, que tenemos que buscar el servicio y, por supuesto, cualquier gestor público está obligado a orientar todos sus esfuerzos primero a los que más lo necesitan. Eso creo que no debe haber lugar a dudas, ¿no? Bueno, aquella etapa, como digo, muy interesante, muy interesante. Luego, humanamente, pues en el año 2000 nace mi primera hija. Con lo cual, yo siempre digo, toda la negociación del convenio colectivo y yo encontré una situación de temporalidad del personal inmensa. O sea, cuando yo llegué y vi el número de interinos que teníamos, dije, Dios mío. En sanidad. En sanidad, tremendo, tremendo. Entonces, ahí se tuvo que abordar a nivel general, en toda la comunidad autónoma, se tuvo que abordar un proceso de consolidación porque había interinidades inasumibles en número de años de temporalidad. Se hizo un trabajo enorme, yo di clases a los funcionarios, preparamos un montón de temas, o sea, nos volcamos en que ese proceso saliera también lo mejor posible y que la gente se pudiera profesionalizar sin tener siempre detrás la losa de la temporalidad, porque cuando pasan muchos años realmente ya se está perjudicando a las personas, ¿no? Sí. Que no compiten en condiciones de igualdad con alguien que acaba de salir, pero ese que acaba de salir tiene derecho a competir. Al final, los principios de acceso a la función pública son igualdad, mérito y capacidad, y esto tiene que ser sagrado. Y además hay que trabajar siempre en esa dirección. Entonces, ya digo, nos encontramos con una alta tasa de temporalidad, con todo por hacer para recibir la sanidad y con un proceso de negociación muy interesante. Aprendí muchísimo y, bueno, y ya digo, yo siempre bromeo con mi hija y la digo,
te chupaste el convenio colectivo entero, todas las negociaciones con los sindicatos, un montón de acuerdos sindicales en la barriga, porque yo en aquella época me reunía constantemente con los sindicatos, tanto para el tema del traspaso como para este proceso de consolidación y para la parte del convenio, que también había mucho por hacer. Así que yo allí con mi barriga de 9 meses, la niña puedo imaginar. La niña nació el 22 de agosto, con lo cual en pleno verano era una época buena para que naciera, porque yo decía, Dios mío, como nazca en medio de otra situación, no, pues nació, se portó bien, nació el 22 de agosto y bueno, pues nada, enseguida ya esta suerte de que naciera en verano también te permite luego pues incorporarte ya en la etapa de más intensidad de trabajo y la verdad que muy bien. Y damos el salto de la Secretaría General de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Vale. Entonces, en el 2003, sí. Se produce el cambio político y, bueno, Revilla decide cambiar de novia y la novia hasta entonces había sido el Partido Popular y decide que su novia a partir de ahora va a ser el Partido Socialista. Y por lo tanto... Que Revilla, en ese caso, apoyaba el gobierno de Martínez Sieso. Eso es. Hasta ese momento. Él hasta el año 2003 estuvo siendo presidente Martínez Sieso y del 2003 en adelante pues ya se cambió Jaime Blanco, en fin, todos los que vinieron después, ¿no? Bueno, entonces yo vuelvo a mi puesto de trabajo justo en el 2003, cuando se produce el cambio de gobierno, acaba de nacer mi segundo hijo, ¿vale? O sea que yo vuelvo a mi puesto de trabajo y ahí estoy de letrada, cada vez más especializándome en todos los temas sociales, de familia, bueno, había llevado de todo al principio, los primeros años yo llevé muchísimo laboral, en esta época primera también seguí llevando mucho laboral, derecho del trabajo, pero también mucho social. ¿Y por qué? ¿Por qué como letrada? Bueno, porque, ¿Qué es lo ¿qué es lo que... Bueno, porque para determinados temas tienes que tener una sensibilidad. Entonces todo el mundo veía, no, eso sereno. Cuando llamaba a alguien con alguna dificultad así familiar, decía, pásaselo a Leticia, que tiene paciencia. Son temas complejos. Sí, te los llevas muchas veces a casa, pero claro. Bueno. Hay que tener una piel especial, Leticia, para el tema social. A cambio, la relación humana también cuando muchas veces no se consigue el objetivo final, pero cuando en esta materia consigues el objetivo, ¿no? bien de reinserción social, porque yo llevaba también menores infractores que cometen delitos. Entonces, cuando de pronto al cabo de unos años ves a uno de esos infractores con el que tú tuviste que pasar muchas horas y hablar mucho y ves que ha salido adelante y que han causado su vida, pues también es una alegría inmensa, ¿no? Yo ya mucho antes de esto, yo había sido voluntaria durante cantidad de años en la prisión provincial de Santander, cuando estaba aquí en Santander, todas las mañanas de los domingos. Me las pasaba primero en el módulo de hombres y luego en el módulo de mujeres, hacíamos pastoral penitenciaria y ahí estuve, ya digo, muchos años, todos los domingos por la mañana. Pero, a ver, yo me pregunto, un domingo por la mañana, a todos nos apetece ir a dar un paseo, ir salir a tomar el blanco, ir al Chema a tomar un vermú, lo que sea, porque ¿qué sientes? O sea, ¿qué es lo que sientes para quitar una parte de tu tiempo para descansar? Es que de verdad, desde muy joven, no sé, en el colegio, en la familia, nos enfocaban mucho al servicio. Yo lo he tenido siempre muy claro y he sido monitora de campamentos en verano y no que lo veías en casa, en tu familia, es una familia que esos valores os lo inculcó también la familia. La familia y el colegio, sí, yo creo que la familia y el colegio. En el colegio también nos inculcaban muchos valores de servicio. ¿Es importante la familia para ti? ¿Es importante la familia? Es muy importante, es importantísima. Somos una piña, nos queremos mucho. Sí, la familia es uno de los pilares. Creo que te hace muy fuerte, porque sabes que tienes el apoyo cuando las cosas, ¿no? Pues no siempre todo es estupendo, hay siempre dificultades. Y la familia es un pilar. Yo además soy creyente y entonces
no puedo entender las cosas de otra manera, ¿no? Como que uno tiene que salir al mundo a producir. O sea, si te dan algún talento, no lo puedes enterrar y tienes que ponerlo a funcionar y a producir. Cada uno tiene diferentes, ¿no? Y lo importante es que tengas claro que hay que ponerlos a producir, ¿no? Ya. Bueno, y entonces, sigamos avanzando en esta Vale, apasionante entonces relación. estamos ya por el año 2003, donde yo me vuelvo a mi puesto de trabajo Ujú. de letrada y ahí, pues nada, estupendo, porque es que yo soy una vocacional, a mí me encanta lo que hago, me encanta mi puesto, me encanta el trabajo en sede judicial, contestar las demandas, preparar la prueba, a los juicios, por muy duro que sea, pero me gusta. Y en el año, bueno, cuando salgo de este gobierno, porque cambia y pasa Revilla a gobernar con los socialistas, a mí me llaman curiosamente, Nacho Diego y María José Sáenz de Buruaga. Y me dicen, oye, ¿quieres entrar en la ejecutiva y quieres pues, afiliarte y ayudarnos? Bueno, pues yo había estado trabajando con ellos muy bien durante toda la etapa de sanidad, consumo y servicios sociales. Y bueno, y dije, pues perfecto, me embarco, ¿no? Me embarco ahí y ayudo en todo lo que puedo durante todo este tiempo de, no sé si llamarlo dique seco, bueno, ellos estaban en la oposición y yo ayudaba todo lo que podía. Desde la ejecutiva regional del partido. Eso es. La ejecutiva, había grupos de trabajo, había, bueno, pues hacíamos... Lo que es el trabajo interno de un partido político. Claro, luego al mismo tiempo, también en ese momento, también colaboro en el ámbito municipal, ya con el Partido Popular y, bueno, pues colaboro en todos los ámbitos, ¿no? No solamente... Sí, pero que no llegas a ser concejal con el partido. No, ahora explico. Ay, venga, vamos. Lo explico esto cómo va. Bueno, entonces, lo que sucede después es que en el año 2000, bueno, cuando se presentan las elecciones nacionales, yo voy de sustituta en una de las candidaturas del Senado, ¿vale? Cuando uno de los senadores por Cantabria, el famoso Bárcenas, en el año 2010 cesa de su cargo, yo era la sustituta, con lo cual en el 2010 yo paso a ser senadora por Cantabria. O sea, que eras sustituta de Bárcenas, no me acuerdo el nombre de Bárcenas. Luis Bárcenas, que además era gerente del partido. Eso es. Claro, Que yo, vamos, al señor Bárcenas le vi 2 veces que vino en la campaña y poquito más, pero bueno, esto era así, ¿no? Sí, siempre... pero bueno, o sea, que de repente, senadora. De repente senadora, ¿vale? Entonces paso del servicio jurídico del gobierno al Senado. Y el Senado fue otro gran aprendizaje, pero además yo, como no sé estarme quieta, me impliqué a tope. Cuando digo me impliqué a tope es que había un problema social en ese momento enorme en Cantabria con la ley de costas y yo cogí esa bandera de voy a conseguir desde la oposición, porque estábamos en la oposición, voy a conseguir como sea que se reforme la ley de costas porque hay en juego más de 25.000 puestos de trabajo en Cantabria, que la broma no era pequeña, porque todas las empresas que estaban en la franja costera que estaban afectadas, puestos directos, indirectos, bueno, tremendo. Y era un sufrimiento que yo veía en la gente, que dije esto, bueno, conseguimos hacer iniciativas con todos los sectores, incluidos los sindicatos que llegaron también a apoyarnos en la propuesta de reforma. Yo trabajé en la propuesta de reforma con todos los sectores posibles para intentar, estando en la oposición, que saliera adelante esa propuesta. La redacté, me lo trabajé, bueno, me acuerdo que la negociación con los catalanes fue tremenda, pero a ellos también les afectaba mucho la ley de costas, como es lógico. Y entonces también veían la necesidad de hacer algo porque tenían la espada de Damocles de que en 8 años por delante caducaban todas las concesiones y aquello iba a ser terrible. Y milagrosamente, pero también a base de mucho trabajar, conseguimos, estando en la oposición, la aprobación de que se tramitara la propuesta de reforma de la ley de costas. ¿Con el voto a favor del Partido Socialista? No. Los socialistas estaban en contra, claro, ellos estaban en el gobierno y estaban completamente en contra, conseguimos poner de acuerdo a todos los demás. A otros incluidos
los catalanes de entonces, que ya no sé ni qué nombre tenían, porque como se han cambiado tanto de nombre, ya no Convergencia. Convergencia, que supongo que era Convergencia y bueno, sí, fue un trabajo ingente. Y luego allí en el Senado, te digo para que cierres un poco allí en el Senado uno tenía que, pues que decidir en qué departamentos iba a trabajar y en qué se iba a implicar. Muchas veces era por la trayectoria. Y yo entré en una comisión que había para tratar el problema de, la pobreza, el tema de las adopciones, las dificultades en las familias. O sea, me metí de cabeza en trabajar una ponencia para reformar el Código Civil, la ley de enjuiciamiento, todas esas leyes que influían determinantemente en los procesos de familia, que han cambiado mucho desde aquel 2010. Parece que fue ayer, pero... Y que tú como letrada ya tenías experiencia y era mi especialidad, claro, era mi especialidad. Con lo cual ahí conseguimos conseguimos proponer unas reformas que luego se materializaron en el Código Civil, la ley de enjuiciamiento, y que supusieron un punto de inflexión. Y eso sí que nos lo tuvimos que currar mucho porque ese dictamen salió por unanimidad de todos los grupos y tuvimos que ir de la mano también con el Partido Socialista. Así que yo había algunos compañeros que decían, oye, es que hablas muchísimo con ese del Partido Socialista. Digo, perdóname, es que tengo que conseguir como sea reformar una ley que va a cambiar la vida de mucha gente. Y aquello fue todo un aprendizaje. ¿Qué compañeros de Cantabria, por ejemplo, qué senadores compartían? Pues entonces estaba, el jefe de grupo era Gonzalo Piñeiro. Y luego... ¿Con alguno mantuviste una relación especial? Me refiero que por cercanía, por afecto. O sea, ¿recuerdas a alguien con especial...? A ver, yo, sinceramente, en aquella etapa me llevaba muy bien con... Bueno, es que tenía el grupo de senadores, claro, había de todas las comunidades autónomas y pasábamos mucho tiempo allí y comíamos allí todos los días que estábamos. Y claro, cuando tú sales de tu casa, ya pues es que haces vida en el Senado y realmente acabas teniendo una relación bastante estrecha con los que están a pie de obra, porque luego allí siempre hay de todo, ¿no? Hay el que está con muchas horas presenciales y mete mucho trabajo y otros que tienen otras responsabilidades, otros cometidos y con los que tienes menos relación. Pero bueno, yo ya digo, tengo muy buen recuerdo de esa etapa, muy buen recuerdo, pero sobre todo la responsabilidad que yo sentía de que tenía la posibilidad de cambiar el Código Civil, que afecta a toda España, de cambiar la ley de enjuiciamiento, de cambiar... O sea, yo decía, pero esto es muy serio. O sea, que realmente hay mucha gente que piensa que el Senado, en la calle, en la conversación, el Senado no vale para nada, no sé para qué lo tenemos. Y al final, tal, el Senado tiene... Si uno quiere trabajar y trabaja bien, yo digo, de aquella ponencia que hicimos, poniéndonos todos de acuerdo, durante muchos meses nos reunimos, llevando a profesionales de distintos sectores, porque cada partido propone a quienes quiere llevar, para tratar esa problemática. La problemática social, ya digo, era adopción, otros temas afines, todo este tema. Y realmente de allí salieron unas propuestas muy interesantes sobre la base de los conocimientos técnicos, los que teníamos ya nosotros, pero sobre todo los especialistas que allí fueron a hablar durante muchos meses en aquellas comisiones. Y yo sí sentí eso, qué importante el que se haya podido reformar la ley de costas gracias a este impulso procesal desde aquí, desde el legislativo, que se hayan podido cambiar, articular el procedimiento de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores, que se ha cambiado también desde el conocimiento de los que estábamos allí y el resto de las personas que nos auxiliaron, ¿no? Entonces, yo, de verdad, si tuviera que decir el momento en que he creído que más incidencia práctica tenía en la vida de las personas, de toda España, sería mi paso por el Senado. Así que lo de que no vale curioso. para nada, pues sí, claro, es mi experiencia. Claro, además es la única que vale, te quiero decir, es la tuya. Es que igual hay otro senador que pasa por allí sin pena ni gloria, o yo qué sé, no sé, yo es que, insisto, me impliqué, lo trabajé y salieron cosas muy interesantes. Y sirvió. Bueno, y con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia que poco a poco vas amasando,
una pasa un tiempo y una nueva experiencia. Cuéntanos la siguiente. Pasa un tiempo y entonces cuando gana las elecciones el Partido Popular en Cantabria con mayoría absoluta, con Ignacio Diego, claro, se acababa de aprobar la ley de costas, esta que digo, vamos, la propuesta de modificación de la ley de costas en el Senado, etcétera, y entonces a mí, Nacho Diego piensa en mí como una persona que conozco bien la administración, porque soy funcionaria de la casa, y me pide ocupar la cartera de Presidencia y Justicia. Y además en Presidencia y Justicia, bueno, se integraron otras muchas competencias, era una consejería que tenía mucha competencia, pero vuelve a pasarme como en Sanidad, que estoy en el momento inoportuno, en el lugar inadecuado. ¿Por qué? Pues porque no había un duro, nos encontramos cantidad de facturas metidas en los cajones que había que pagar porque los proveedores no tenían la culpa. Pero la situación fue dramática. Yo recuerdo los primeros meses, te diría hasta los primer año y medio, 2 años, que fue terrible. Yo tenía una cola de proveedores en la puerta diciéndome que si no pagaba ya, que les cerraba. Yo recibí una carta donde me amenazaban abiertamente con que cortaban la luz en las sedes judiciales por impago. Es que en todos los ámbitos había facturas. Claro, hablo de facturas acumuladas hasta 1 millón de euros. Es decir, que la broma no era pequeña y fue terrible. O sea, creo que fue terrible. O sea, que esa es una experiencia muy dura, donde sí, tú además en lo personal también sufres. A ver, ahí al final uno tiene que plantearse, bueno, pues que es importante de alguna manera cambiar algunas cosas y bueno, pues ya digo, dinámicas, costumbres, todas estas cosas, ¿no? Y en lo personal también es una etapa frustrante para ti, te quiero decir, estás en política, lo que quieres es cambiar las cosas, mejorar todo. Lo pasé regular, ¿eh? Porque sí, lo pasé regular, la verdad. Lo pasé regular. Por ejemplo, en Sanidad era muchísima carga de trabajo, de muchísimas horas y tal, y aquí hubo decisiones que había que tomar que eran para mí muy difíciles, bueno, de ajustes y sí, lo pasé mal. No voy a engañar a nadie porque así todo el mundo lo sabe. Bueno, de hecho, yo tenía clarísimo cuando estaba acabando aquella legislatura que saliera como saliera, yo no iba a volver a estar en el mismo sitio, aunque ganáramos con mayoría absoluta. Lo tenía bastante claro, ¿vale? Entonces, bueno. Esos 2 primeros años fueron los más complicados, además sí, desde la Consejería de Presidencia, digamos que es... A ver, luego en el 2013 tuve una situación personal terrorífica, que fue que como no sabía parar porque la presión era terrible, pues tuve una gripe a la que no le di ninguna importancia, me tomaba el paracetamol y seguía trabajando, trabajaba muchísimas horas, dormía muy poco. Recuerdo que fue la época en la que en Camaleño estaba moviéndose hubo un desprendimiento y hubo ahí un movimiento de tierras que podía hacer que Los Llanos, una de las zonas de Camaleño, el barrio de Los Llanos, quedara sepultado, con lo cual había que sacar a gente de su casa. Bueno, fue tremendo. Me coincide esa situación dura, me coincide con el tener que ir a Madrid varias veces porque había reuniones en Moncloa, porque estábamos con la planificación de todos los ajustes que llevaba entonces Soraya Sáez de Santa María, y yo tuve que ir varias veces. Ya digo, no paré. Y hubo un momento, estaba yo en la reunión en Moncloa, recuerdo perfectamente, estaba Mariano Rajoy, estaba la vicepresidenta, y yo me empecé a encontrar mal, una sequedad tremenda, y ya salí de allí teniendo que llamar a un amigo en Madrid para decirle que me llevara al aeropuerto, que me encontraba muy mal, que no sabía qué me estaba pasando, pero que me encontraba muy mal. Recuerdo que llegué a casa y ya casi me costaba hasta caminar, moverme. Dije, bueno, pero estaré muy cansada por esta gripe porque no he parado. Y entonces por la noche me puse a escribir en un cuaderno. Yo ya me veía tan mal
que me puse a escribir en un cuaderno las cosas urgentes que había para el día siguiente y las cosas que había que decirle al presidente, que tal, que de esta reunión ha salido esto, que esto tal, un cuaderno que lo conservo, ¿no? Donde yo fui apuntando todas las cosas porque yo me veía fatal. Entonces llamé a mi jefa de gabinete, que su marido es médico, entonces estaba en activo, y le dije, mira, tengo que ir al hospital porque estoy muy mal, me encuentro muy mal. Ya casi me costaba hasta hablar. Entonces llegamos al hospital y empiezan a hacerme pruebas y tal, pues no vemos nada, pues no sabemos, pues tal, pues será, no sé, me dijeron varias cosas, será esto, vamos a darle medicación para esto, será lo otro, no atinaban, no sabían. Pasaron, ya digo, varios especialistas, no me sabían decir, pero yo prácticamente ya me costaba hasta abrir los ojos, o sea, estaba muy mal. Y entonces mi jefa de gabinete llamó a su marido y su marido llegó y me vio allí, pues eso, con los aparatos, y al mirar dijo, por favor, llamar a cardiología inmediatamente. Oye, no sé cómo fue la cosa ni qué conversación tuvieron, porque yo ya apenas podía hacer nada, pero en ese momento mi camilla salió volando. Tenía una miocarditis aguda, había entrado ya en un fallo multiorgánico y estaba... De puro estrés. Muy, bueno, yo creo que de que o sea, luego me explicaron que el virus se te mete en el corazón y entonces, claro, el virus busca, si estás muy débil de defensas, si estás baja de defensas, pues el virus busca cómo llegar y llegó al corazón y, bueno, pues una miocarditis que se metió ahí dentro y que lo estaba paralizando. Ya tenía afuera un corazón artificial, fue el mayor dolor que he podido sentir en mi vida. Recuerdo además, con los ojos cerrados, pero recuerdo la voz de esto, vamos a meter este tubo por cojones, me metieron un tubo para poder subir hasta el corazón por la ingle, el dolor, yo me desmayaba de dolor, es decir, que me decía que no pierda del todo el conocimiento, ¿no? Pero claro, el dolor puede contigo y yo estaba diciendo, en ese momento se te pasa, ¿no? por la mente tus niños chicos, yo decía, tengo 3 niños pequeños, es como, claro, como decían, que se nos va, pues yo decía, pues tengo 3 niños pequeños, no me puedo morir, ¿no? Pero bueno, pues ahí tuve mi momento duro. Muy duro. ¿Y te cogiste algún día de permiso claro. o al día siguiente? No, vamos a ver, que estuve en la UCI más muerta que viva. De hecho, mi marido, cuando llegó, me dijo, como te mueras te mato. Porque claro, mira qué panorama me dejas, 3 niños que todavía eran chicos, ¿no? Que todavía eran chicos y yo, ¿qué más quisiera yo que...? ¿no? Pero fue muy, de verdad, bueno, oye, todo el mundo tiene sus experiencias y no hay ninguna, ¿no? Bueno, ya está. Eso, es otro aprendizaje porque ahí aprendí que el cuerpo tiene sus razones, que el cuerpo te para y que hay que saber parar y que no hay nada más importante que la salud. Lo aprendí malamente, lo tenía que haber aprendido mejor, pero lo aprendí de la peor manera posible, que es casi muriéndome para aprenderlo. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se tome en serio la salud. Yo ahora me la tomo muy en serio, me cuido y las cosas que veo que van mal, pues procuro cuidarlas, pero entonces no medía. También es cierto que la presión era muy intensa y yo ya digo, tenía muchísimas competencias, siempre he sido una persona muy trabajadora y bueno, pues mal, el medir no está bien. Para la gente comprometida, la actividad política es una actividad muy dura. Para la gente no comprometida puede ser una cosa estupendísima, pero para la gente comprometida con el vecino, comprometida con el futuro de su comunidad, con las familias, la política se puede convertir en un lugar, evidentemente, donde no hay horas suficientes para tapar agujeros. Y bueno, conociéndote un poco como te conozco y viendo que estás continuamente en movimiento y que estás siempre con ganas de hacer cosas, me imagino que en aquella etapa la agenda y el ritmo de trabajo sería... Era tremendo. La luz de mi despacho siempre estaba encendida, daba igual, 10 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche, siempre, ¿no? Pues, sí, es así. Y bueno, después de todo ese aprendizaje, estamos conociendo a una Leticia que tiene un bagaje político de gestión enorme y de repente llega a un partido nuevo que se está formando. Tienen que pasar cosas en medio.
Bueno, en el 2005 había nacido mi hija pequeña, no me la quiero dejar a la pobrecita, pero yo ya estaba en mi servicio jurídico muy, muy bien. No, yo vuelvo a mi puesto de trabajo cuando se vuelve a producir el cambio de gobierno y vuelvo a lo que me gusta y a lo que es, insisto, mi vocación y trabajo muchísimo. Cambia mucho la sociedad y paso a tener muchos pleitos de agresiones sexuales y de abusos sexuales con víctimas, con niños, con niñas, durísimo también. Porque hay un cambio social que se nota mucho, se nota mucho. Y yo en el año, bueno, yo cuando se produce el cisma que hubo en el Partido Popular como consecuencia de la pelea entre Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, yo digo, esta gente va a destrozar el partido, yo mantengo lo más al margen que pude, no me pareció bien, ni las formas, ni las maneras, ni muchas cosas, ¿no? Una lucha terrible, una lucha casi familiar terrible. Mal, y además de gente que habían estado tan íntimamente unidos, ¿no? Y sí. me pareció terrible, de verdad. Entonces, a partir de ese momento yo me decepciono por completo del Partido Popular y luego también cambia mucho en bastantes ámbitos el modo de hacer política del Partido Popular, ¿no? Yo digo, pero es que yo sigo pensando lo mismo que pensaba y empiezo a escuchar las cosas que dice Vox y aunque había algunas que no compartía, sobre todo el cómo, ¿no? Sin embargo, en otras decía, pues es que es lo que he pensado yo siempre, o sea, es lo que he pensado y lo que antes había un partido que lo representaba, que era el Partido Popular, pero el Partido Popular está tomando una deriva muy diferente y yo sigo pensando lo que pensaba y dentro de la evolución que todo el mundo experimenta, ¿no? Porque eso es madurar también. Entonces, bueno, pues Vox empieza a decir estas cosas con más valentía y cosas que yo creo que hay que hacer y que decir, ¿no? Y en ese momento... Y en ese momento yo me pongo a colaborar, todo lo que me pide Vox, pues colaboro y es lo que fui haciendo. Hasta que, pues este último año, antes de las elecciones, me llaman de Madrid y me dicen que han visto mi trayectoria, mi conocimiento, en fin, y que les parece que reúno el perfil adecuado. En ese momento yo digo, bueno, yo no vengo aquí... ¿Qué piensas? En ese momento, ¿qué piensas? Dices, tú, madre mía, vaya No, pues follón. qué lío, porque yo Claro, vaya follón en de mi puesto repente. de trabajo, qué lío, pero también, nuevamente, qué responsabilidad, pero lo primero que pienso es, qué lío, con lo bien que estoy yo ahora, ¿no? Tranquilamente en mi puesto de trabajo y ya con mis hijos que ya son un poquito mayores y ya son otro tipo de preocupaciones y tal, ¿qué hago yo ahora, no? ¿Y por qué dices que Pero luego también uno piensa, la situación que hay en España es muy dura, muy difícil, Cantabria... Es que si no hacemos nada, luego no podemos, ¿no?, exigir a otros que lo hagan si te lo piden. Y no, entonces, bueno, yo lo único que dije cuando me llamaron fue que yo no estaba allí para generar conflictos, sino para intentar hacer las cosas lo mejor que pueda. Y bueno, y que si los demás aceptaban eso y si esto era algo que no iba a ser un problema, pues yo podía dar el paso al frente. Solamente lo tenía que hablar con mi familia, que es con quien hablo todas estas cosas. Y que lo sufre, que yo, bueno, os veo y claro, Pues, evidentemente las horas son infinitas. Tú además que eres una luchadora, no das un paso atrás, con lo cual, claro, familiarmente es un sufrimiento para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque le quitas esos ratos, evidentemente, pues los quitas a tu familia para entregársela a otra familia, que en este caso es la familia de tu comunidad, de tu tierra, de tu región y de tu patria, que también, bueno, pues evidentemente es uno de los factores que yo he comprobado que caminando contigo, bueno, pues que fue una de las razones por las que diste el paso y por las que estás dispuesta y que cada día estás luchando, con lo cual soy plenamente consciente, porque lo veo, de esa entrega y de esa lucha y plenamente consciente del compromiso que por tu parte hay y del compromiso y del cariño que te tiene tu familia para soportar todo esto. Sí, la verdad que sí, tengo mucha suerte, porque tengo una familia excepcional, la verdad. Sí. Les pido mucho, sí. A veces me pasa, o sea, a veces tengo cierto cargo de conciencia con esto, de que, bueno. Bueno, pero son plenamente conscientes, porque yo hablo... No, hablando de eso, me ha saltado una alarma
de que tengo que llevar a mi madre a una consulta. Perfecto. Así que con dolor de mi corazón, porque es que luego tengo un acto a las 7:30, así que me tiene que dar tiempo a coger a mamá. Al final ha sido un poco más de media hora, me da la impresión, que no tengo ni reloj. No, es que he perdido la noción del tiempo contigo. Pues yo también, y has eso es tirado bueno. de la cuerda y No, eso es porque, bueno, hay que conocerte, que es un lujazo, darte las gracias, te dejamos ya tranquila. Venga. Y ha sido un placer enorme. Habrá más momentos y más ocasiones para Hombre, charlar. espero que sí, que hay muchas cosas de las que hablar. Estupendo. Leticia. Venga, un beso enorme. Chao.